A nombre de la Confederación Panamericana de Bádminton, me llamo Richard Wong y tengo el placer de presentar la sesión del día de hoy. Ahora nos vamos a la oficina de la Confederación Panamericana de Bádminton en la ciudad de Lima, donde nos hablará el presidente de la Confederación Panamericana de Bádminton, Armando Bruni, así como presidente de la Federación Salvadoreña de Bádminton, así como el presidente del Comité Olímpico de El Salvador. Señor Bruni, adelante, por favor. Tengan todos muy buenos días, estimados amigos. Como presidente de la Confederación Panamericana de Bádminton, quiero darles una cordial bienvenida a la 13 temporada del Coach Corner. Estamos ya por iniciar. Realmente para nosotros es sumamente importante esta iniciativa porque creo yo de que es un proyecto que tiene excelentes resultados a nivel América, pero también a nivel del mundo. Está siendo tomado como ejemplo porque si bien nace esta iniciativa en aquel momento difícil de pandemia, pero donde todos teníamos que seguir conectados desarrollando nuestro deporte, pues ahora en el día a día se ha vuelto un programa bastante exitoso y que está empezando a ser imitado en otras latitudes de nuestro mundo. En esta oportunidad vamos a empezar a fortalecer mucho los dobles, dobles masculino, doble femenino, dobles mixto. Quiero darle un agradecimiento especial a nuestro primer participante que nos dará mucho de su conocimiento para poder ser aplicado en cada uno de nuestros países y con cada uno de nuestros atletas en las diferentes modalidades. Quiero decirles también de que estamos trabajando para incorporar dentro de el Coach Corner Air Badminton y para Badminton, que evidentemente son tendencias de nuestro deporte. Un agradecimiento especial al staff de la Confederación Panamericana, que gracias a todo el trabajo que se está realizando podemos continuar con esta iniciativa y evidentemente a todos los que sintonizan cada una de estas jornadas, que se conectan, que están pendientes, porque son realmente quienes mantienen viva esta gran iniciativa. Sin más, estimado Richard, paso contigo. Un saludo a todos. Gracias. En la primera sesión de esta temporada tenemos el honor de darle la bienvenida a uno de los entrenadores polacos más influenciables en nuestro deporte, reconocido por su gran experiencia trabajando tanto en el bádminton convencional como para bádminton, contribuyendo significativamente al desarrollo y crecimiento de ambas disciplinas a nivel internacional. Antes de darle el pase a nuestro invitado, permítame contarle un poco sobre el profesor Wojciech. Él fue miembro del equipo nacional polaco por 7 años, desde el año 2000 hasta el año 2017. Es un entrenador y tutor internacional certificado. Tiene certificaciones avanzadas como entrenador BWF nivel 3, cuyo certificado fue otorgado en el año 2022 en Dinamarca, y también es tutor de BWF nivel 1 y 2, teniendo cursos de capacitación en liderazgo en diferentes países, tales como España, Italia, Israel y Polonia. En la actualidad, él es el coordinador nacional en el programa de jugadores menores de 13 y menores de 15 años en Polonia desde el año 2023 y juega el rol de director técnico en la Federación de Bádminton de Lituania desde el año pasado. Además, ha sido el entrenador en jefe en múltiples campamentos internacionales y programas de preparación olímpica. Buenas noches, Wojciech. Bienvenido a nuestro programa y gracias por unirte a nuestro público y darnos la bienvenida a tu casa en Pushikowo. Te invitamos a compartir tu pantalla y hacer tu presentación. Buenas noches, gracias por la invitación y por la introducción. Voy a compartir mi pantalla ahora. Ok, muchas gracias. Buenas tardes a todos. He visto abajo que también hay personas desde Europa que están siguiendo este webinario. Entonces, bienvenidos a todos. El día de hoy les voy a hablar sobre las destrezas de dobles femenino, dobles masculino y dobles mixto que tenemos que realizar en el alto nivel. Ese es el tema de la sesión del día de hoy.
El enfoque de lo que vamos a hablar el día de hoy son las destrezas técnicas, las destrezas tácticas y también la comunicación. Por supuesto, hay otros aspectos, pero son los temas principales que vamos a hablar el día de hoy en esta sesión. Ok, entonces podemos empezar con las destrezas técnicas. Acá tengo algunos puntos que son las partes más importantes y por supuesto algunas de esas destrezas también son necesarias para individuales, pero yo creo que esto es lo que los jugadores de dobles necesitan. Una es la posición de la raqueta, es decir, horizontal, vertical. Es muy importante en dobles ajustar la posición de la raqueta a la situación que se tiene en la cancha. Por supuesto, nuestra situación, el de los jugadores como el oponente también, dependiendo de dónde esté el volante. Es decir, no tenemos que mover la raqueta todo el tiempo arriba, abajo, izquierda, derecha, no, sino solamente se trata de tener la posición, la raqueta, la mejor posición de la raqueta, dependiendo del volante, del golpe. Entonces, creo que uno de los puntos más importantes que se ve justamente en los mejores jugadores, ellos siempre ajustan la posición de su raqueta para poder crear la mejor situación para ellos mismos. Y también tenemos otros jugadores intermedios que la mayoría del tiempo mantienen su raqueta en la misma posición, entonces tienen que hacer más movimientos de las raquetas para poder responder al golpe del oponente, y esto es muy importante. Eso puede sonar obvio, pero no lo es tanto. Tenemos que utilizar los dedos para poder tener un mayor control y así golpear el volante mejor. Esto es muy importante en dobles y, por supuesto, cuando empezamos con jugadores más jóvenes, ellos utilizan, el movimiento de la raqueta es más largo, pero creo que conforme ellos crecen, deberíamos de hacer que el movimiento de la raqueta sea más corto y más corto, cada vez más corto y tan corto como sea posible. Y también es necesario quedarse en la cancha. ¿Por qué? Digamos que si es que hacemos dos movimientos de raqueta muy grandes, se pueden perder puntos. Entonces es muy importante utilizar los dedos cuando golpeemos el volante. En la precisión utilizamos las líneas dobles, no las líneas individuales, o por supuesto la parte delantera y posterior de la cancha. En esta disciplina la cancha es más grande, es más amplia, es más ancha, entonces me parece que este es otro aspecto que define a los mejores jugadores que juegan realmente en las líneas laterales de dobles, y los jugadores intermedios suelen jugar en las líneas intermedias, perdón, en las líneas individuales. Ahora, ¿dónde está el medio de la cancha? Esa es una pregunta. Yo no voy a profundizar sobre este tema porque hay otras diapositivas donde voy a explicar un poco más. Ahora, sobre el movimiento de la raqueta, esto está conectado al uso de los dedos para poder golpear el volante. Pero si es que también la posición de la raqueta, si es que esta es la correcta y uno juega con los dedos, entonces el movimiento de la raqueta para el golpe es más fluido. Si vemos en dobles, esto es mucho más rápido. Entonces no podemos hacer estos movimientos de raqueta muy grandes para poder golpear el volante. Lo siguiente son las variaciones. Por supuesto, son muy importantes. Lo hablaré después en la siguiente diapositiva. Ahora, el desplazamiento. Tenemos un desplazamiento específico para dobles. Vemos que hay una diferencia del desplazamiento a comparación de los jugadores individuales, donde ellos corren más, se desplazan más, mientras que en dobles ellos suelen cambiar su ritmo, y esto realmente está conectado al uso de los dedos con la posición de la raqueta y el movimiento de la raqueta. Esto puede cambiar el ritmo. Los mejores jugadores pueden jugar más rápido.
Todos los jugadores usan diferentes variaciones, su desplazamiento, también usan sus dedos, tienen una buena posición de la raqueta. Entonces, de alguna forma tenemos que crear algún tipo de disciplina y tenemos que también cambiar el ritmo. Creo que eso es lo más importante en los mejores jugadores. Ahora, el intermedio de la cancha, la parte media de la cancha. Esta es una pregunta importante que ya la hice. La cancha media no es demasiado al fondo. ¿Por qué? Porque si se juega en medio de la cancha, muy al fondo de la cancha, entonces podemos hacer que nuestros oponentes salten más. Entonces, esto es muy importante cuando estamos jugando en la parte intermedia de la cancha, justo después de la línea de servicio, no en el centro de la cancha, porque realmente el medio de la cancha difiere y esto es más difícil, pero si que estamos hablando de los golpes de derecha y de revés del oponente, por supuesto, esto también depende de si son diestros o zurdos, pero ellos no pueden crear tanta potencia, como por ejemplo golpes con corte, perdón, los golpes de drive o el ras. Tenemos que ser conscientes de cuál es el golpe de revés del oponente. Obviamente eso depende si es que están jugando con un atleta que es diestro o zurdo. Las variaciones de golpes. Obviamente esto es para sorprender a los oponentes. Deberíamos también crear nuevas situaciones para nuestra pareja. Vamos a hablar sobre esto posteriormente, sobre la comunicación, pero esto es algo de la disciplina de dobles. No estamos jugando para nosotros mismos, sino que estamos tratando de crear situaciones también para nuestra pareja y cómo podemos crear esas situaciones. Debemos de utilizar también los lados del oponente. No podemos jugar todo el tiempo al mismo lugar. Debemos utilizar entonces el lado de derecha y de revés de nuestro oponente. Tenemos que también hacer una variación de golpes ofensivos como dejadas, remates, golpes de fondo, golpes de ras en dobles. Ahora también la potencia de los golpes es importante porque no podemos jugar todo el tiempo remates con total potencia. ¿Por qué? Porque nuestros oponentes pueden adaptarse a la situación. Entonces deberíamos de utilizar diferentes tipos de golpes ofensivos, diferentes tipos de potencia. A veces utilizamos toda esa potencia, a veces solamente utilizamos menos potencia para poder sorprender a nuestros oponentes. Y por supuesto, también golpes, el ángulo. A veces podemos hacer un remate de ángulo, de repente del lado derecho, otra vez a veces un remate veloz. Normalmente esto depende del ángulo, entonces puede estar conectado con los lados, también con la potencia y también con los remates. Entonces, todo ese tipo de variaciones deberían de estar conectados todo el tiempo, pero la idea principal es simplemente trabajar con nuestra pareja para poder crear mejores situaciones para que nuestra pareja pueda lograr el punto, porque se trata de cooperación. El tamaño de la cancha. Esos son dos ejemplos de cómo es que nosotros podemos utilizar el tamaño de la cancha, que ya lo mencioné. Entonces podemos jugar más a los lados laterales. Las líneas laterales, podemos utilizar esas líneas laterales en dobles cuando tenemos un oponente que está uno delante y otro atrás. Vemos ahí las zonas donde normalmente deberíamos de jugar para hacerse lo más difícil a nuestros oponentes. Y no usar las líneas de individuales, sino de dobles, y también saber cuál es la cancha media, si jugamos más hacia el fondo en la ofensiva o no. Entonces tenemos que ser conscientes si es que el oponente es diestro, zurdo, quién está delante, quién está atrás. Esto es información que podemos utilizar, pero deberíamos de utilizar las líneas laterales cuando los jugadores están adelante y atrás, y obviamente cuando están los jugadores a un lado del otro, tenemos que jugar más golpes suaves, es decir, justo detrás de la red o también a la parte posterior en la parte posterior de la cancha. Y por supuesto, muchas personas pueden decir que también hay espacio en el medio.
en el medio de los dos jugadores, y eso es cierto, pero luego estamos hablando de, cuando hablamos del tamaño de la cancha, estamos hablando de las líneas laterales o las líneas delantera o posterior. Y cuando logramos abrir la cancha, podemos jugar en el medio, es decir, en medio de los dos jugadores, ahí sí sería más útil, pero esa es mi opinión. El siguiente es el siguiente nivel de jugar el badminton. Entonces, eso se trata todo con respecto a las destrezas técnicas, habilidades técnicas, y ahora quisiera hablar más sobre las habilidades tácticas básicas, porque creo que hay muchísimas cosas en este webinario que podríamos decir, pero duraría 4 o 5 horas y tenemos que realmente hablar sobre las situaciones tácticas básicas. Entonces, estas son todas las situaciones y podremos ampliarlo mucho más. Entonces, vamos a ver sobre la situación de saque o servicio, la situación de prevención, la situación de para hacer puntos, la rotación, también mantener el volante bajo y jugar el espacio vacío, así como crear una situación de 2 versus 1. Entonces, primero, me parece que la parte más importante es la situación de servicio. ¿Por qué es la parte más importante? Porque esa es la forma en la cual empezamos el rally, la jugada, como empezamos la mayoría de veces en dobles, ya sea masculino, femenino o mixto, el promedio de, de puntos que se logran es después de la sacada. Creo que el récord de la jugada más rápido es en 2 minutos o más de 2 minutos, pero por lo general hay un promedio de 8 golpes. Entonces, nuevamente, el servicio, el saque es importante. Por lo general, tenemos 2 opciones. Jugamos justo detrás de la línea de servicio o en la línea de servicio o hacia el fondo de la cancha, detrás de o cerca de la línea central, justo detrás de el jugador que está recibiendo para poder crear ángulos más difíciles para el oponente. Por supuesto, estamos hablando de la situación cuando el oponente es diestro, entonces ahí podemos realmente crear una situación más difícil para ellos, pero obviamente una situación más avanzada tenemos muchas más opciones, hasta 8 o 10 diferentes tipos de servicios que podemos utilizar, pero con respecto a lo básico, cuando estamos sacando, estamos sirviendo, lo hacemos en la línea de servicio o ligeramente detrás de esta o al final del cuadrante de servicio. Podemos ver diferentes lados en la recepción, podemos ver en el centro de los dobles masculinos. Ellos realmente trabajan en la línea de servicio, mientras que las mujeres juegan más el fondo, más profundo en la cancha, entonces tienen más espacio al frente. Y en dobles mixto, por supuesto, eso depende de quién esté recibiendo nuestro servicio. La segunda situación es la situación de prevención. Tenemos 2 tipos de situación de prevención, dependiendo, por supuesto, de quién esté defendiendo y el jugador que está más al lado de la línea lateral o más en la línea central. Y por supuesto tenemos en dobles mixtos una situación en la cual tenemos un hombre que está recto y la mujer que está de cruzado. Entonces, esa es una situación que se da en dobles mixto, en la prevención, pero podemos ver algunas diferencias. Por ejemplo, en el lado izquierdo, cuando hablamos de dobles femenino, podemos ver que la primera opción, por supuesto, estamos hablando de lo básico. Está más en la parte media de la cancha o en la parte posterior de la cancha. La diferencia es, por ejemplo, en dobles masculino, cuando estamos viendo el siguiente golpe, la cancha intermedia. ¿Por qué? Porque el remate es mucho más fuerte en dobles masculino, entonces realmente estamos intentando realmente una situación, neutralizar la situación. Por supuesto, el jugador que está de recto puede hacer los tipos de golpes, que sea recto o cruzado, y en dobles femenino debo admitir que esto está ya cambiando bastante.
Entonces podemos ver desde los últimos 10 años que los dobles femeninos ya está cada vez siendo más semejante al dobles masculino. Entonces podemos ver ya cada vez más seguido situaciones ofensivas, es decir, ahora realmente juegan un juego mucho más ofensivo, no defensivo, pero aún así podemos ver que hay una situación de prevención donde defienden y se ve más desde la cancha media y en la parte posterior de la cancha. Cuando hablamos más en dobles masculino, vemos más la idea de neutralizar la situación. Entonces hablamos más de la cancha media o de fondo, y en dobles mixto, por supuesto en defensa estamos intentando nuevamente neutralizar el juego ofensivo de la parte posterior de la cancha. Entonces vemos la cancha en la media, pero en la actualidad, por supuesto, es muy importante el siguiente paso porque es muy importante ver quién hace el seguimiento. Si hablamos de dobles masculino, la mayoría, o el jugador que hace la jugada es quien luego va a la red, mientras que en dobles mixto realmente no importa quién hace el golpe, siempre es la mujer quien hace el seguimiento en la red. Entonces ese es el tipo de rotación que vamos a hablar posteriormente. Entonces también la red es muy importante y también podrán ver la posición en la cancha, dónde es que están los jugadores al hacer el golpe. Entonces, por ejemplo, al lado izquierdo, cuando vemos de dobles femenino, vemos que el jugador que está haciendo la ofensiva no está cerca a la línea lateral en comparación de dobles masculino o dobles mixto. Y la razón por la cual es esto así es porque en el doble femenino el ángulo de remate no es tan rígido y la potencia del remate no es tan fuerte como en dobles masculino. Entonces, para poder cambiar la posición de raqueta del lado derecho, se hace para poder crear una mejor situación. En este caso, en los dobles femenino, podemos ver cuando el jugador recto juega más la parte central, la parte media de la cancha, y también cambia el agarre cuando el remate va más hacia la línea lateral, y mientras que en dobles mixtos no hay tiempo para eso. Entonces los jugadores juegan muy cerca de la línea lateral para poder prevenir este tipo de situaciones también en dobles masculino. Entonces no hay tanto cambio en una situación de prevención en dobles masculino y dobles mixto, mientras que en dobles femenino sí vemos más este tipo de situación. Y por supuesto, en la prevención también está la reacción a la dejada. Esto vemos en la diapositiva ahorita, y nuevamente en los tres tipos de dobles podemos ver dónde que los jugadores están la mayoría del tiempo jugando o haciendo sus golpes después de una dejada. Por supuesto, todo depende de la calidad de la dejada y qué tan alto podemos atrapar el volante. Por supuesto, si es que podemos, porque vemos bastante espacio, deberíamos de buscar un golpe de red frente a la cancha, al frente de la cancha, porque hay un jugador ahí, entonces es fácil cambiar de defensa, de una situación defensiva a una situación ofensiva y simplemente cambiar la situación en cancha. Y también vemos las líneas azules, donde los jugadores el jugador que está respondiendo la dejada está más recto al jugador de defensivo, y las líneas rojas son para los jugadores que están cruzados del jugador defensivo. Y por supuesto, después de la dejada, siempre tenemos opciones que si son muy bajas en la red, entonces tenemos que jugar una levantada y luego volver a ir a la parte defensiva tan rápido como sea posible. Yo creo que los jugadores van a intentar cambiar de defensiva a una posición ofensiva, y si es que se ven obligados a hacer una levantada, y en dobles femenino y en dobles masculino es mover al jugador ofensivo de lado a lado, pero en dobles mixtos nosotros no vemos unas levantadas cruzadas porque no queremos crear una situación en la cual la mujer está al frente del jugador ofensivo. Entonces, esa es la diferencia más grande entre dobles masculinos, dobles femenino y dobles mixtos, donde realmente estamos en una situación defensiva
Entonces, con los hombres, la mayoría de veces ellos hacen una levantada recta y las mujeres hacen más una levantada cruzada para poder alejarse de, digamos, tan lejos como sea posible de los jugadores ofensivos que están en la parte posterior de la cancha. Y desde el otro lado también tenemos la situación de puntaje. Y también podemos ver algunas diferencias. Nuevamente del lado izquierdo podemos ver dobles femenino, donde tenemos básicamente, estamos hablando de una situación básica, dejadas, en el medio de los jugadores, luego hay dos remates, uno es al lado de la línea lateral y el segundo es en el medio de los jugadores, es decir, su zona de confort, pero también en dobles femenino podemos jugar un golpe de fondo en la parte posterior de la cancha y esta posición de desplazamiento es muy importante, donde trabajar eso para hacer una jugada ofensiva tanto como sea posible. Nuevamente estamos hablando de una situación en la cual los jugadores en azul son todos diestros, entonces el golpe de fondo debería ir ligeramente hacia el hombro izquierdo del oponente. Dobles masculinos más o menos las mismas opciones, sin el golpe de fondo, por supuesto, debido a que no es tan fácil hacer golpes de fondo por encima de los jugadores, porque en dobles masculino ellos todavía pueden saltar y tienen gran parte del impacto. Entonces, realmente no se juega en la parte posterior de la cancha, sino que intentamos obtener un buen ángulo y jugar bajo en la cancha contra estos jugadores rectos en una situación básica. Y en dobles mixto tenemos más variaciones ya. Realmente tenemos golpes de fondo, pero intentamos hacer golpes de fondo contra las mujeres para poder crear más presión. Entonces, en esta cancha podemos ver, a decir verdad, 5 remates, 5 golpes ofensivos, diría, 2 dejadas, 2 remates y un golpe de fondo. Entonces, 5 golpes ofensivos que se apuntarían hacia la mujer y el recto va al hombre. Esa es la razón por la cual los hombres es diferente, ellos intentan, bueno, moverse más hacia el lado lateral al centro, hacia las mujeres femeninas para poder crear más espacio en la línea recta. Es decir, los jugadores muy ofensivos deberían de ser conscientes de eso. Para hacer un remate recto, y obviamente eso depende de su pareja, porque esto es lo que también vemos. Es muy importante dónde está el jugador en la parte de la cancha. Entonces, si nos fijamos en dobles más femenino, este jugador realmente está, que está adelante está a un lado, también en dobles masculinos, está en el mismo lado, quizás más cerca a la red, porque tiene que ser consciente de la respuesta suave que ya vimos en la diapositiva anterior. Y si bien en dobles mixtos, la parte delantera está más hacia el centro de la cancha, porque nosotros ya sabemos que más del 80% de las opciones que van a la jugadora femenina del otro lado. Entonces realmente no es tan importante cubrir la línea recta como en dobles femenino a comparación de dobles masculino. Luego tenemos la rotación y diferencias. Si es que pueden ver los jugadores de top y cómo es que ellos rotan. En doble femenino podemos ver mucha rotación, los jugadores que cambian de atrás hacia adelante y nuevamente, mientras que en doble masculino realmente ya podemos ver quién realmente está a nivel top y quién es realmente ese jugador de adelante y ese jugador de atrás, y en doble mixto, por supuesto, una rotación en una situación ofensiva. Y la razón es porque nosotros ya hemos visto que en la situación de prevención, la primera opción en la defensa para dobles femeninos va a ser quedarse en la cancha media y posterior, mientras que el jugador delantero está tratando de cubrir más la cancha media, la mayor parte de la cancha. Entonces podemos ver una mayor rotación y, por supuesto, hay una opción más para los jugadores ofensivos que está jugando en la línea de atrás de la cancha de su oponente. Esto es la razón por la cual estamos viendo mucha rotación en dobles femenino.
Mientras que en dobles masculino vemos que el jugador de delante juega más al lado lateral en vez de la parte posterior de la cancha, y eso es debido a que se preocupa más de los golpes suaves cerca de la red y está intentando hacer ángulos más cerrados en la red. Y luego no vemos mucha rotación en dobles masculino, por supuesto hay cierta rotación, pero no tanto en dobles femenino. Y en dobles mixto, por supuesto, intentamos jugar en situación donde los hombres siempre están al frente. Entonces, los jugadores de atrás siempre tienen que cubrir la cancha media, pero realmente no van hacia la red. Y por supuesto, hay algunas situaciones en las cuales esto ocurre, pero en dobles mixto no vemos mucha rotación durante el juego. Luego jugar en el espacio vacío. Obviamente hay muchas situaciones en las cuales tenemos que ver ese espacio vacío, que ya lo mencioné. Deberíamos utilizar las líneas laterales o quizás en la parte posterior de la cancha y buscar abrir la cancha cuando estemos jugando dobles, pero también hay ciertas defensas donde como que buscamos ese espacio vacío en cancha. Si es que hablamos de dobles femenino, es decir, la cancha del lado izquierdo, en la imagen podemos ver que hay dos cerca de la red. ¿Por qué? Porque esto depende de qué es lo que está haciendo el jugador del otro lado. Esto siempre depende, esto porque estamos hablando de la táctica. Entonces, esto no es blanco y negro. Tenemos que ser conscientes nuevamente si es que el jugador delantero del otro lado de la cancha es diestro o zurdo, si está moviendo más cerca al ángulo o más a la línea lateral o está cubriendo más el nivel cruzado. Entonces, estos son los factores principales que debemos utilizar para poder jugar, ya sea recto en la red o cerca de la red. O también podemos jugar por encima del jugador, es decir, a la línea de fondo, porque hemos visto que en dobles masculino, así es como nosotros podemos construir las situaciones y jugar más en la parte posterior de la cancha y no en la delantera. Y nuevamente, debo admitir, en dobles femenino esa situación o esta disciplina está ya asemejándose cada vez más al estilo de dobles masculino, pero todavía no es exactamente lo mismo. Y luego vamos a la cancha media donde vemos de izquierda a derecha, es lo mismo. Esto depende de donde el jugador es diestro o zurdo, y por supuesto no es tan fácil jugar por encima. ¿Por qué? Porque en dobles masculinos todavía pueden saltar, mientras que el jugador que está jugando está cubriendo la parte posterior de la cancha también puede saltar. Entonces estamos buscando levantadas muy altas para el espacio vacío, si no estamos haciendo un par de golpes en la red, pero también jugamos, cuando se juega al fondo de la cancha no son golpes muy altos, sino que son más planos. En dobles mixto tenemos las mismas opciones, al igual que tenemos en los dobles masculinos, pero también debido a que sabemos que el hombre que está atrás está intentando cubrir el espacio, entonces también podemos mandar el golpe más por encima de él, porque es más fácil. En doble masculino, esa también es la opción, jugar por encima del el jugador en la esquina de fondo, en la parte posterior de la cancha. Creo que también esto es muy importante, hablar de la comunicación entre los jugadores. ¿Por qué la comunicación es tan importante? ¿Cómo comunicarnos? ¿Por qué comunicarnos? ¿Qué comunicar? ¿Cuándo y con quién? Por supuesto. Por ejemplo, si jugamos dobles, o ya sea mixto, femenino o masculino, si un jugador tiene una idea, entonces quiere decir que uno tiene que comunicar lo que está en su cabeza. Entonces esta comunicación es crucial para poder crear más presión contra los oponentes y así jugar más rápido y no tener zonas de conflicto. Entonces la comunicación es muy importante. En la situación de servicio es muy sencillo,
porque tenemos que saber a dónde es que va a servir o sacar mi pareja o qué tipo de saque va a ser, qué tipo de servicio va a ser, porque también tenemos que saber o ser conscientes qué tipo de jugada vamos a hacer, cosas que podemos responder a la devolución del saque, si estamos jugando más suave en la red, si vamos a jugar más a la línea lateral o más hacia el cuerpo, entonces así podemos ajustar nuestra posición en la cancha. Y eso yo ya lo mencioné, la situación de servicio es una de las cosas más importantes en dobles, en todas las disciplinas de dobles. También podemos comunicar por qué hacer un golpe ofensivo o dónde hacer estos golpes defensivos o cuándo los vamos a jugar o cuándo vamos a buscar esos vacíos o qué tipo de presión quisiéramos ejercer contra los. Entonces quizás un jugador puede ser más débil o quizás no sea muy bueno en el momento, entonces es muy importante para comunicarlo y cómo comunicarlo. Tenemos muchas formas de comunicarnos, entonces también la comunicación verbal es muy importante. Y también tenemos comunicación no verbal, por ejemplo, cuando hacemos un servicio, nosotros ya vemos, por ejemplo, a veces los jugadores nos muestran opciones de servicio. También qué tipo de golpes tenemos que jugar. Si tenemos una situación defensiva, por ejemplo, podemos ver un jugador, el jugador atrás puede ver que el jugador delantero está más acelerado, hacia la línea lateral, entonces yo debería de buscar un golpe más ofensivo, pero si mi pareja se ha movido más al centro de la cancha, entonces quizás debería de ver los golpes en el centro, también o golpes ofensivos cruzados. Entonces, esto es muy importante. Realmente esa es la forma en la cual nos podemos comunicar. Ahora, ¿cuándo es que podemos hacer esta comunicación? Por supuesto, eso es sencillo. Podemos comunicarnos entre jugadas, entre rallies. Eso es obvio. Podemos también comunicarnos lo que mencioné anteriormente. Podemos comunicarnos durante las mismas jugadas. Puede ser una comunicación verbal, quien va a recibir el volante en algunas situaciones, pero también sobre en base a la posición de la cancha. Nuevamente, ese es el cuándo, pero también el cómo. Y quién se comunica obviamente la mayoría del tiempo, quién se comunica la mayoría del tiempo. En dobles podemos ver uno que es el líder, es decir, se puede ver que están hablando, pero nuevamente es muy importante que no siempre la comunicación es 50-50, sino es muy importante no dominar tampoco la comunicación, porque por ejemplo, los jugadores delanteros pueden ver algo distinto en la cancha, pero también los jugadores que están en la parte posterior de la cancha pueden ver algo distinto. Entonces, por ejemplo, el jugador que está atrás pueden comunicar lo que ellos ven desde su perspectiva, pero también el jugador que está en la parte delantera de la cancha puede comunicar lo que él ve. Y eso es muy importante en dobles mixtos, porque muchas veces vemos que los jugadores de atrás intentan decir muchas veces qué es lo que tiene que hacer el jugador delantero y con qué tienen que jugar. ¿Por qué? Porque se ve bastante sencillo, pero jugar la red no es tan fácil en base a cómo se ve en la parte posterior de la cancha. Entonces es muy importante saber que esta comunicación no siempre es 50-50, sino que es una comunicación de dos vías, no es una comunicación de una sola vía entre los jugadores. Ok, y ahora estoy lista para recibir preguntas. Ok, gracias. Ahora pasamos a nuestra sección de preguntas y respuestas. Por favor, si tuvieran una pregunta o comentario que quisieran compartir, escríbanlas en el chat. Ya tenemos una pregunta de Novalis, quien pregunta, un jugador que juega puede jugar individuales, dobles y dobles mixtos. Perdón, ¿puedes repetir la pregunta porque no la puedo ver?
Preguntan si es que un jugador que juega en individuales puede también jugar dobles masculino y dobles mixtos, ya que las reglas y técnicas no son las mismas. Si es que un jugador de individuales puede jugar dobles, eso he preguntado. Sí, sí, sería viable jugar dobles masculino y dobles mixto, ya que las disciplinas son distintas. Es una muy buena pregunta. Creo que primero que nada hay que entender que se tienen que utilizar diferentes golpes. Como ya vimos, los golpes defensivos realmente están ubicados más en el centro de los jugadores. Y las dejadas y los remates. Hay una gran diferencia también en doble mixto, por supuesto, pero cuando lo que podemos ver hay muchos golpes cruzados, eso se juega más en la línea recta y también se trata de realizar, darnos cuenta de la última situación. Eso es muy difícil. Pero eso es para jugar en la cancha media y de ahí a la red. Esta red realmente está frente a la línea central, no detrás de la línea de servicio. Entonces, estos son los tres consejos principales que se deberían de dar cuenta los jugadores individuales para el caso de dobles. Hay otra pregunta. ¿Cómo debería de posicionarse uno en la cancha para poder interceptar el volante que llega hacia el medio de la cancha para que no sean los dos jugadores en dobles mixtos y dobles en general, quienes vayan ambos al mismo jugador, a responder el mismo volante? Un momento, voy a ver mi presentación. La idea es prevenir. Entonces, ¿puedes repetir la pregunta una vez más, por favor? Me estaba preguntando, lamentablemente perdí la pregunta. Creo que estaba preguntando, ¿dónde es que uno se debería de posicionar para que, si es que tu oponente hace un remate o juega el volante en el medio de la cancha, entonces uno no tiene que cuestionar, ok, ¿quién va a recibir ese volante? Es una muy buena pregunta, sí. Los jugadores, por supuesto estamos hablando de los jugadores que están al lado izquierdo de la cancha. Primero que nada, su posición es un poco más cercana. Si es que hablamos de a comparación de mi pareja, pero es muy importante no quedarnos en una sola línea, es decir, no estar solo en una línea, sino también el jugador cruzado debería estar más cerca de la cancha, entonces, a decir verdad, la distancia del jugador ofensivo es la misma. Y lo segundo es cómo podemos ajustar nuestra posición. Eso depende si es que el jugador de atrás realmente está en una muy buena posición o no realmente. ¿Por qué? Porque en este caso, el jugador azul de atrás está en equilibrio. Entonces yo creo que deberíamos no podemos quedarnos tan cerca a la red, a la línea central, pero si es que vemos que el jugador de derecha en el otro lado de la cancha está fuera de equilibrio, entonces debemos quedarnos cerca a la red, pero también tenemos que ajustar nuestra posición de raqueta dependiendo de la situación. Entonces, en este caso podemos mover nuestra raqueta, porque si el jugador azul está desequilibrado, es muy difícil jugar desde esa posición en golpes cruzados. Entonces, primero que nada, se trata de ajustar la posición dependiendo de la situación, más cerca a la red, pero también, eso es lo que yo mencioné ya, ajustar la posición de la raqueta, si está equilibrado o no. All right. Harold Ah, asks a question. He says, ¿qué what decision to make
¿Qué decisión se tiene que tomar cuando los jugadores no están de acuerdo? ¿Qué hace uno ahí? Por supuesto, eso depende de cuándo. Es la pregunta de Edward. Ese tipo de comunicación que se da en el mismo partido. Creo que es importante comunicarse y enfocarse en el juego, pero también es importante tener una buena comunicación durante, antes y después del juego. Yo creo que la mejor respuesta si fuera después del juego sería viendo el video. Es posible, porque ahí a veces lo que nosotros sentimos en el momento es totalmente distinto a lo que realmente estaba ocurriendo en la cancha. Entonces ahí tenemos esa opción, pero probablemente creo que esa es la idea de la pregunta. Es lo que tenemos que hacer durante el juego, cuando se está en la cancha. Si es que no estamos de acuerdo. Tenemos que darnos cuenta que es una situación común. Esto no va a ocurrir durante el juego, entonces así no perdemos nuestra energía, pero si realmente es una situación muy común, entonces quizás el entrenador nos debería ayudar. Creo que ese es el rol del entrenador, el ayudar con este tipo de situaciones, porque sí es posible que los jugadores no estén de acuerdo, pero en esta situación ese es el rol que tiene el entrenador entonces. Ok, tenemos más preguntas, pero lamentablemente ya hemos llegado al final de la sesión, entonces con suerte podemos pasarte las preguntas posteriormente y puedes responder en el mismo video de YouTube cuando este sea publicado, ¿está bien? Ok, muchísimas gracias, profesor Wojciech, por compartir una presentación tan interesante con nosotros. Ha sido muy enriquecedor el poder tener el programa y aprender sobre los diferentes entrenamientos en tu deporte. Antes de terminar el webinario del día de hoy, saludamos a todo nuestro público que se nos unió el día de hoy, especialmente a aquellos que mandaron sus fotografías. Gracias. Muy bien. Este es el curso de Shuttle Time en Trinidad y Tobago en enero del 2025. Y tenemos acá a José Alcántar de México, así como a Seba Bolbochan. Bien. Muchísimas gracias a nuestro público. Perdón, hay más imágenes. Aquí tenemos a Edward Pérez de la República Dominicana y a Nelson Javier, también de la República Dominicana. Parece que ha habido otra actividad con Shuttle Time. Queremos agradecer a todo nuestro público, especialmente a Sebastián de Argentina, Novalis de Benin, Bruno de Brasil, Cristina, Raúl, Víctor, Emeline y Harold de Colombia, Adrián, Elsie, Randy, Arián, Camila, Evans, Elliot y Leider de Costa Rica, Marcel del Congo, Rolando de Cuba, Nelson, Cristian, Edward de la República Dominicana, Pape de Francia, Arnaz, Mantas, Nuyus, Nomeda, Rocas, Tadas, Urte de Lituania, José y Karen de México, Andrew, Bartos, Darius, Francisek, Gabrielius, Greg, Joana y Nicolás de Polonia, así como Víctor de Perú y Ndei de Senegal. A nombre de la Conferencia Panamericana de Bádminton, les agradecemos por su participación y esperamos que hayan disfrutado la sesión del día de hoy. Manténganse sanos y saludos.